That's not LNS though, is it? It's not. That is LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing! It's rotating. Nickel 6-1 Tango Logic. Hey, got it! Bienvenidos al canal PDM esta noche para hablar sobre una noticia de actualidad porque el gobierno de los Estados Unidos crea la unidad para el estudio de objetos voladores no identificados, muy preocupado por su seguridad y por si estos objetos no identificados correspondan a otras potencias quienes estén activando en términos de espionaje o también a fuerzas extraterrestres que estén visitando la Tierra. Los objetivos de esta unidad justamente es catalogar, identificar y detectar a estas aeronaves y poder conocer su origen. Para relacionar este tema esta noche justamente con el tema del proyecto Libra Azul tenemos a nuestro compañero Víctor Araujo. Hola José, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Realmente sorprendido en parte y no tanto en la otra parte. Lo que me sorprende a veces es el contexto, más que el fondo, atendiendo a que, bueno, se está dando en un momento otra vez donde el tema pandemia, donde el tema fallecidos, infectados, inclusive la aparición de una potencial vacuna por parte de Rusia, está ocupando la mayoría de las portadas de los periódicos y de los canales de televisión como tema principal. Y bueno, sale otra vez un tema que ya venía siendo un poco gastado y utilizado en el principio de esta pandemia, el tema de los ovnis del Pentágono, y ahora Estados Unidos lanza otra vez la noticia respecto a ese mismo hecho, oficializando la creación de una unidad especializada para el estudio de estos fenómenos. ¿Tendrá una cuestión comunicacional de estrategia de fondo o realmente existirá algún tipo de interés genuino por parte del gobierno de Estados Unidos de llegar a esclarecer esos puntos que les son desconocidos? O sea, se genera una serie de interrogantes en torno a este tema, Víctor. Sí, lo que a muchos les llamó la atención es que admitan la existencia de estos fenómenos, cosa que nadie esperaba, porque se presume del acontecimiento de Roswell en 1947, pero hasta ahora nunca se presentó evidencia sólida y concreta de que este evento ocurrió. Y a partir de ahí se fueron tejiendo varias hipótesis, teorías referentes a qué es lo que realmente sucedió ahí. Y ahora, con todos estos avistamientos que se están volviendo a ver, ahora se vuelve a replantear nuevamente la pregunta si es que son reales o son de la Tierra. Esa es la controversia. Esa es la controversia, no nos olvidemos que por más de que estemos en una situación en la cual el factor o el hashtag pandemia está acaparando todos los canales y los focos de comunicación, sigue muy encendida la llama de esa batalla entre estas tres potencias. Hablamos de las principales, Estados Unidos, Rusia y China, por tener algún tipo de protagonismo a nivel mundial o por cambiar o inclinar esa balanza que casi siempre estuvo a favor de Estados Unidos y conseguir justamente ese protagonismo a nivel mundial. Y en ese contexto, bueno, ya tenemos a Rusia lanzando lo que en teoría dentro de algunos días más sería la vacuna oficial con todo el tema del virus de la pandemia. Y bueno, China con sus avances de tecnología espacial. Estados Unidos ahora sale con este factor, pero también de fondo dicen los informes
que existe justamente una cuestión que se relaciona mucho a la seguridad. O sea, Estados Unidos quiere investigar el fenómeno OVNI, pero también aprovechar esta investigación para poder cubrirse las espaldas y elevar su grado de alerta respecto a potenciales espionajes, ya que estos objetos voladores no identificados podrían ser bien drones, dice Estados Unidos, podrían ser bien drones de las fuerzas extranjeras de las demás potencias que estén incursionando en cielo estadounidense con fines de espionaje. Bueno, en los últimos tiempos la tecnología avanzó bastante. Si hacemos una comparativa con lo que es ahora y hace 30 años, de un salto abismal, el descubrimiento de nuevos componentes, nuevos materiales. Si comparamos con hace 40 o 50 años atrás, podríamos decirle que avanzó, pero a pasos gigantados. Y conste que en la época entre los 70 y los 80, los diseños de los prototipos de aeronaves militares era totalmente exótico. Y imagínate estar en esa época y ver un diseño de aeronave totalmente fuera de lo común. Tal cual, Víctor. Eso es lo que De mucha hecho, gente- imagínate, yo me remontaría inclusive algunos años más atrás, la Segunda Guerra Mundial, cuando, bueno, las fuerzas aliadas pudieron tener acceso a los documentos de los nazis y encontraron, bueno, toda esa serie de planos y de prototipos. Realmente lo avanzado de la visión tecnológica y científica de aquella época fue espectacular, ¿verdad? Fue una base importantísima para la tecnología que tenemos hoy día, que mucha de esa tecnología fue llevada, esos prototipos, esos planos, inclusive muchos de los científicos fueron llevados a Estados Unidos. Entonces, básicamente, el desarrollo de su tecnología se basó justamente en la sustracción, en el apropiamiento de ideas extranjeras, y bueno, es lo que muchas veces uno deja de lado a la hora de entender el temor de Estados Unidos sobre el espionaje, porque bien ellos también podrían en este momento estar filtrando o estar perdiendo algún tipo de fuerza en términos de fuga de ideas, fuga de científicos y fuga de proyectos hacia otras potencias. Sí, de hecho, no obstante, hace cuestión de 10 o 15 años atrás ya se venía mencionando lo del tema de espionaje de la industria, tal en el caso del F-22, que supuestamente hubo un espionaje industrial ahí y fue a China. Se armó todo un conflicto referente a ese tema, porque si es que uno compara los diseños que tienen los norteamericanos con los chinos, es casi idéntico. Y no solamente eso, de la década de los 50 y de los 60, también en los informes clasificados se hacía mención de que los Estados Unidos se hicieron también con aeronaves rusas. Claro, imagínate a qué punto llega esto, Víctor, y a todos nuestros seguidores, que cuando, bueno, ocurren una de las caídas de estos globos de Google, entonces inclusive existe toda una serie de exclusividad sobre ese producto, entonces sobre esos globos, sobre esa tecnología, que los gobiernos tienen que velar por ese hallazgo y que devolverlo a Google la forma en la que se encuentre, ¿verdad? Con todas las partes, hasta ese punto, porque esa tecnología bien podría ser aprovechada por el gobierno, bueno, o por el país en el cual cayó, lo cual de hecho ya ocurrió en muchos casos en el oriente, donde, bueno, estos globos no solamente se cayeron por una cuestión natural, sino fueron derribados para poder obtener cierta tecnología. Sí, así mismo es. Y ocurre un caso curioso también con el tema de los UFO crash, que serían las caídas de las aeronaves de origen no terrestre. Y la pregunta que me hice justamente cuando estaba haciendo estas investigaciones es, ¿cómo es posible que esas aeronaves caigan?
salvo que se tenga algún tipo de tecnología para derribarlas. Porque no caerse así por así nomás no tiene mucho sentido de repente. Probablemente tengan algún sistema para derribar esa aeronave, porque la cantidad de reportes extraoficiales de caídas de aeronaves de origen no terrestre son muchas. Pero realmente interesante. Cuando nosotros ojeamos en la historia de la ufología el proyecto Libro Azul, encontramos de hecho una serie de situaciones, de denuncias que fueron constatadas, estudiadas, catalogadas y registradas por inclusive miembros de la Fuerza Aérea Norteamericana, en la cual tenemos toda esta gama de cuestiones que estamos conversando, desde caídas eventuales y inexplicables hasta inclusive fenómenos que se relacionan con aterrizajes, con ataques por parte de las fuerzas de defensa a estos objetos que fueron hasta su momento desconocidos, pero fueron registrados en ese proyecto Libro Azul. Sí, así mismo. El proyecto Libro Azul tuvo a su cargo la investigación de los fenómenos que comenzaron a principios del 52. Recogieron un total de 12.618 informes y se concluyó que la mayoría eran todo malas interpretaciones, fraudes, nubes, estrellas o cualquier otro tipo de avión tipo convencional, quedando solamente 701 casos que abarcaría el 6% que fueron clasificados como inexplicables. Claro, acá lo importante es que por más que el grueso de esa cifra estadística habla de que fueron descartados hechos por ser explicables, ese 6% es una cantidad inmensa atendiendo la cantidad de casos que se investigaron. Entonces, ese 6% catalogado como inexplicables, hasta hoy día ameritan una investigación para poder dilucidar qué fue lo que ocurrió. No nos olvidemos, el proyecto Libro Azul lo desarrollaron las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Entonces, Fuerzas Aéreas de Estados Unidos se mantiene y se solventa en base a los impuestos de los ciudadanos americanos, como en cualquier parte del mundo. Entonces, el resultado de la inversión de esos impuestos deberíamos de conocerlos. Es ahí donde radica la importancia de la reapertura o de la creación de esta unidad especializada para la investigación del fenómeno OVNI en Estados Unidos ahora, en el 2020, después de casi, pues, estamos hablando de 45, casi 50 años de la última investigación en 1969, la última investigación del proyecto Libro Azul, y que ahora, en agosto del 2020, vuelve a abrirse una fuerza especializada, porque no van a empezar de cero, Víctor. Ellos tienen un antecedente y tienen los 6% de casos que fueron clasificados como inexplicables para una base de las investigaciones que pueden desarrollar de ahora, agosto del 2020 en adelante. Materiales tienen de sobra. Como bien decís, que tiene una amplia documentación de todo lo que ocurrió durante estos años de investigación, y tienen otro elemento a su favor, que es la tecnología también, y habría que ver cómo enfocan realmente su investigación. Leí y pude entender es que tienen que hacer una investigación y en un periodo de cada 6 meses tienen que presentar un informe. Un informe del Congreso es importante. Referente al desarrollo de la investigación conforme avanza. Mira, aparte yo te digo, Víctor, en lo personal, a mí me parece que en este caso esta unidad especializada, si realmente quiere hacer el trabajo bien hecho, debería de apoyarse en las otras organizaciones que ya están haciendo el trabajo, como por ejemplo no ocurría con el proyecto Libro Azul, porque trabajaba la Fuerza Aérea sola por su parte. Sin embargo, hoy tenemos por ejemplo a la MUFON, que tiene sus filiales en distintos países, y como hablábamos anteriormente en nuestras reuniones previas a las transmisiones, tanto es el volumen de casos que se dan
por regiones o por zonas del mundo, que tenemos aquí al lado nuestro, a la Argentina, con una serie de casos que se da casi prácticamente cada semana o cada mes y que son noticias a nivel nacional en la Argentina y regional respecto a casos de observaciones de fenómenos no identificados, de hechos inexplicables que tienen que ver con la ufología. Entonces, no solamente deberían circunscribirse a casos de Estados Unidos, porque bien un hecho que ocurrió en Argentina puede tener un impacto que llegue a afectar la seguridad de Estados Unidos también en algún momento dado. Sí, de hecho creo que los militares sí o sí van a tener dominio y control sobre las investigaciones por el interés mismo que pueda generar el recuperar objetos que contengan tecnología no convencional con fines bélicos. Eso es indudarlo. Por eso justamente ellos se siguieron esa investigación con ese fin. Hubo un civil en esa época que estuvo colaborando desde mucho antes del proyecto Libre Azul, el doctor Alan Hynek, que era también un astrofísico y aportó mucho también a la investigación del proyecto Libre Azul hasta su culminación. Uh-huh. Y Víctor, mira, no me deja de sorprender también que realmente estas conclusiones del proyecto Libro Azul sean conclusiones para el público y que ciertas otras conclusiones se hayan guardado justamente en las altas esferas de gobierno de Estados Unidos. Dice que parte de esas conclusiones, de todos esos materiales, de todo ese volumen de investigación que realizaron, del cual solamente el 6% fue inexplicable, dice que, por ejemplo, parte de los casos fueron catalogados como, por ejemplo, histeria de masas, o que individuos intentaban tener publicidad y inventaban esos casos, o que los casos eran generados por personas con psicopatologías, o en todo caso, y por último, eran malinterpretaciones de objetos convencionales y conocidos. Entonces es muy superficial para tanta investigación, para tanto volumen de información, que en estos 4 puntos que mencioné se centren las conclusiones de un proyecto tan importante y que hoy, casi 50 años después, se vuelve misteriosamente a abrir. Si realmente el 94% de ese contenido investigado correspondía a histeria de masas, a casos fraudulentos, a psicopatologías o a malas interpretaciones, entonces no tendría ningún tipo de razón de ser que hoy, 60 años después, con un avance tecnológico, con avances de todo tipo en el mundo, tengamos que volver a la fase cero de las investigaciones y generar una fuerza especializada para esa investigación. De hecho, esto también dentro de ese 94% que mencionaste, hay que poner también los experimentos clasificados que hacía la milicia. Eso no hay que descuidar también, porque según los informes clasificados que circulan por las redes, también hubo pérdidas de bombas atómicas que hacían ejercicio, después por accidente perdieron, pero por suerte no detonaron, ¿verdad? Uh-huh. También hubo experimentos con que sea con diferentes tipos de gases, neurotoxinas, neurotóxicos, experimentos con gases nerviosos. O sea que eso también pudo haber influido en el comportamiento de la conducta de los soldados estando bajo esa situación. Que podría también haber ocurrido algún tipo de alucinación. Pero eso no vamos a llegar a saber, porque como te dije, dado su naturaleza ha de ser clasificado, que no va a llegar al público por el escándalo que podría generar eso. Quien maneja información maneja poder, entonces limitar el acceso a esa información a la población o a otros países va a ser fundamental para que esto tenga sentido para la defensa americana.
Las investigaciones respecto a los objetos voladores las van a desarrollar las fuerzas de tarea de fenómenos aéreos no identificados. Esa es la nomenclatura, el nombre oficial. Fuerza de tarea de fenómenos aéreos no identificados. Y que va a ayudar a comprender un poco y obtener información sobre la naturaleza y los orígenes de esos objetos voladores que hoy día y con cada vez más fuerza están siendo registrados por distintas herramientas de documentación, videos captados por teléfonos celulares, cámaras de seguridad, inclusive los videos que son las cámaras que son puestas en los vehículos y en los aviones. Entonces se van a encargar de obtener información y tratar de conocer el origen de esos objetos voladores. La misión del grupo de trabajo es detectar, analizar y catalogar los fenómenos aéreos no identificados que podrían representar una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, menciona en el comunicado emitido el 14 de agosto el Departamento de Defensa, hace 4 días. Sí, realmente hasta ahora no se tiene mucha información, esos son los puntos básicos, pero ¿cómo, cómo van a comprender la naturaleza de esos avistamientos si es que no haces contacto con dicho fenómeno? Tal vez eso esté también dentro del protocolo. Y después, para comprender la naturaleza de dicho fenómeno, también tienen que tener muestras para poder analizar. Ahora, ¿qué protocolo ellos van a seguir? ¿Hacer contacto? ¿Hacer intercambio de tecnología? ¿Qué es lo que van a proponer para poder estudiar a fondo el fenómeno? O sea que es bastante complejo, no es algo sencillo. No se basa solamente de hecho en la parte tecnológica, sino se basa en una cuestión que raya el origen del ser, el origen nuestro como especie, como civilización. Cuando podamos llegar a concretar y a entender y a aceptar que no estamos solos, entonces tenemos que pensar en el siguiente paso, que es ¿cuál es nuestro lugar? ¿De qué manera nos vamos a relacionar para convivir, para coexistir? Y realmente qué es lo que vamos a nosotros proponer. Evidentemente tenemos que catalogar un poco las intenciones de cada especie, de cada civilización con la que en algún momento podamos llegar a tener contacto. Pero esto es básicamente como abrir la caja de Pandora. Uno sabe que está empezando, pero no tenemos ni la remota idea de dónde podemos llegar una vez que esto vaya concretándose. Sí, es un tema bastante complicado realmente desde mi punto de vista del enfoque que le van a dar y a dónde llegaríamos después. El tema es el después, qué se hace después, cómo informar a la población. Ponele que hicimos contacto, pero después cómo comunicamos eso, cómo comunican eso. No solamente en estos meses Japón saltó al pie de las noticias atendiendo la creación de su protocolo respecto a posibles ataques extraterrestres, ¿no? En casi entrada la pandemia, generando un protocolo, poniendo un poco a la luz que existen estrategias militares que ellos están manejando por si se genere en algún momento algún tipo de contacto y este contacto sea hostil. También Estados Unidos cuenta con protocolos, leyes y reglamentos vigentes. No estamos hablando de chismes, no estamos hablando de inventos. Estados Unidos cuenta con protocolos, leyes y reglamentos vigentes respecto a la posibilidad del contacto con seres de otros mundos, con extraterrestres. Bueno, y básicamente estos documentos ordenan qué es lo que uno tiene que hacer ante el encuentro con civilizaciones alienígenas. Los astronautas directamente deben de estar, en caso de contacto extraterrestre, hablamos, en cuarentena.
sí o sí deben de estar aislados por algún tipo de contaminación de bacterias que puedan llegar a tener. Aparte, el contacto extraterrestre, de ser inminente, debe ser reportado a la ONU. Esa es una ley que a partir del año 1967 está vigente, y que cualquier astronauta o cualquier miembro de la jerarquía estatal de Estados Unidos que contacte con civilizaciones alienígenas tiene la obligación de reportar el hallazgo a las Naciones Unidas. A las Naciones Unidas se le debe de informar esto. O sea, por sobre, estamos hablando de cuestiones que giran en relación a Estados Unidos, pero que lo desvincula un poco y lo pone a la ONU como eje principal de ese potencial contacto con seres extraterrestres. Las leyes marítimas, por ejemplo, que protegen que protegen de colonizaciones extraterrestres, habla que las Naciones Unidas poseen un tratado para el espacio exterior, según el cual ningún ser humano o nación está facultado de apropiarse de un planeta. Es algo similar a lo que existe en el caso donde se habla de aguas internacionales. O sea, ninguna persona puede ser dueña de aguas internacionales. En este caso, ninguna persona puede llegar a ser dueña de un planeta. Lo más importante aquí es que los extraterrestres son considerados personas. Los extraterrestres son considerados personas. Desde hace ya varios años se logró que los seres humanos desestimen cualquier posibilidad de dañar la vida alienígena, estableciendo que los extraterrestres tienen el mismo derecho a vivir que cualquiera de nosotros. Entonces, estamos hablando un poquito sobre los protocolos, en este caso legales, de los reglamentos y las leyes vigentes que se relacionan a ese contacto extraterrestre, que podía significar justamente el resultado del inicio oficial de esta fuerza especializada de investigaciones para el fenómeno OVNI. Lo llamativo del caso es por qué se hizo un protocolo sabiendo que no existen los extraterrestres. O sea que ya sabían ellos que existen o saben que existen, o por qué o hicieron una sana, vamos a decir que encuentran vida y bueno, vamos a desarrollar este protocolo en caso de que encontremos. Vamos a pensar que existen los extraterrestres, entonces vamos a desarrollar un protocolo en caso de que encontremos vida similar o superior a la nuestra. Y ahí lo vemos como a qué acuerdo llegamos. Y sí, el famoso plan de contingencia también, Víctor, el famoso FODA, en el cual la amenaza, bueno, uno tiene que planteársela aunque no exista. Sin embargo, es muy difícil de creer que hasta ese punto llegue la potencial hostilidad de estos seres, que uno tenga que pensar, por ejemplo, que Japón generó un protocolo de posible ataque, y que Estados Unidos generó un protocolo donde, bueno, se tienen que establecer reglamentos a quienes informar y todo un procedimiento sobre si hay un contacto cercano, sobre si ellos son los que llegan o nosotros somos los que vamos. Entonces llama mucho la atención realmente. Rozamos la ciencia ficción con todo esto y llegamos a la misma conclusión: realmente qué tan ficción es esa ciencia, o ellos saben algo que nosotros no sabemos. Sí, hay muchísimas cosas que nosotros sabemos, solamente más a nivel se maneja. Y eso muchas veces hace que las investigaciones independientes se vean un poco frustradas, porque no se tiene mucho acceso a la información, o la información está clasificada. Lo cierto y lo concreto, Víctor, es que, bueno, en las próximas semanas y meses debemos estar muy atentos, porque, bueno, esta fuerza de tareas especiales van a ir empezando a moverse, van a ir empezando a, bueno, a demostrar un poco qué es lo que vinieron a hacer desde su origen, y van a ir surgiendo algún tipo de novedades que nosotros vamos a estar atentos para compartir con todos nuestros seguidores. Hay mucho material todavía para ir analizando. En estos últimos tiempos se están incrementando la cantidad de avistamientos y es impresionante el registro documental que hace la persona, que sea su celular, cámara profesional,
muchos avistamientos que no tienen una explicación lógica. Así mismo, Víctor, y para esa investigación y para todo ese trabajo nosotros estamos siempre a disposición. De hecho, es el, el detonante de la creación de PDM, Periodismo del Misterio, y ya el equipo también se va consolidando y va generando contenidos para investigar, contenidos para presentar a todos nuestros oyentes y nuestros seguidores. Y bueno, nosotros vamos a estar presentando los casos. Queremos también que nuestros seguidores se pongan en contacto con nosotros bajo esta transmisión en la caja de comentarios o por los distintos medios en las redes sociales y nos vayan nutriendo un poco de todo ese vaivén de información que uno va obteniendo en estos días donde, como vos decís, la cantidad de fenómenos de observaciones, la cantidad de avistamiento, de contactos y de otros hechos relacionados al misterio no dejan de estar a la orden del día, por más de que estemos en una, por lo menos en esta parte del mundo, en una pandemia que se está volviendo cada vez más fuerte y que amenaza mucho con volver a cuarentenas estrictas y con restricciones de las libertades. Víctor, un gusto siempre compartir contigo y bueno, vamos a estar en contacto en próximas transmisiones. Un placer, José. Vamos a estar investigando siempre y manteniendo al tanto sobre las investigaciones que estamos desarrollando y informar también sobre las últimas noticias referentes al ámbito ufológico y del misterio. Así mismo es, Víctor. Muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima transmisión. Hasta la próxima transmisión y un saludo a todos los amigos vigilantes. Así teníamos a nuestro compañero del misterio, el señor Víctor Araujo, en esta noche en que estamos hablando sobre la creación de la nueva área de tareas de investigación especializada del gobierno de los Estados Unidos en el caso y en los temas del fenómeno OVNI. Esta noche así vamos cerrando nuestro contacto, pidiéndote que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita para que recibas las notificaciones sobre los nuevos programas y las nuevas transmisiones que estemos subiendo. Desde ya digo mi parte, muchísimas gracias y va a ser hasta la próxima.